estéril. Recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó, y enfatizo, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe de una estéril, es el tema que estudiaremos en esta mañana, la fe de una estéril. Incline su rostro, vamos a orar y pidamos al Señor bendición por su palabra. Padre, en esta mañana vamos a tu presencia agradeciéndote la bondad de poder reunirnos, de poder estar como iglesia, Señor. Ha sido una semana difícil para muchos, una semana de pruebas, de dificultades. También, Señor, una semana en la cual hemos tenido el privilegio de festejar y agradecer, Señor, por nuestra madre que nos has dado. Gracias, Señor, porque muchos la tenemos cerca. Gracias porque tenemos esa bendición y queremos pedirte, Padre, que tu palabra ahora pueda hablar a nuestro corazón, Señor. Que, pues sí, ¿verdad? Recordemos lo importante que es ser madres, ¿verdad? Y lo importante que es ser personas, Señor, que tienen ese don. Pero sobre todo que recordemos que lo que tú buscas de una madre, lo que buscas de una persona, de una iglesia, de un creyente, es que seamos hombres y mujeres de fe. Permítenos aprender tu palabra, Señor. Permite que tu palabra pueda fluir con libertad. Usa el instrumento, Señor. Quita los estorbos de mi mente, del corazón, Señor, de cosas que puedan estar estorbando para que tu palabra pueda fluir. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude y sea Él quien nos convence, quien nos haga entender tu voluntad para nuestras vidas y para nuestra familia, Señor. Pedimos tu bendición por todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. César Rivera y Esther Granados, ustedes no los conocieron, o muchos de ustedes no los conocieron, tal vez algunos de ustedes sí. Está en la pantalla una fotografía. Conocimos a César y a Esther en abril del 2008. Todavía recuerdo el día en que ellos llegaron a nuestra iglesia. Fue un domingo de resurrección, teníamos un concierto de resurrección, el coro estaba cantando. Ellos llegaron por invitación del pastor Eric. Ellos venían de la ciudad de Querétaro. Él, ¿verdad?, ya había conocido de Cristo como Salvador personal en la iglesia Betel. Su esposa Esther, que está ahí, ¿verdad?, en la pantalla, ella todavía no era creyente. Y cuando llegaron a la iglesia, ellos venían pues buscando un lugar para congregarse. César buscaba que su esposa conociera de Cristo, y así fue. Recuerdo ese día de concierto, estábamos en la presentación. Yo recuerdo que ellos estaban atrás de mí, y me acuerdo que en una parte de la presentación ella comenzó a llorar. Estaba muy conmovida por la representación del evangelio que estábamos dando. La muerte de Cristo tocó su corazón y ella estaba llorando, y al final de la presentación ella tomó decisión para recibir a Jesucristo como Salvador personal. Y a partir de ese momento, hermanos, ellos comenzaron un caminar con el Señor como el que usted tal vez comenzó hace unos años, hace algunos días. Ellos abrazaron el evangelio, ellos decidieron seguir al Señor. Tuve el privilegio de poderles discipular. Cada viernes a las 7 de la noche nos reuníamos en su casa, ahí en Eduardo Molina, en un departamento que ellos tenían. Y cada viernes, no importando si era día festivo, no importando si era 12 de diciembre, recuerdo un 12 de diciembre que me tocó ir para allá, no me acordaba que era 12 de diciembre. Imagínense, ¿verdad? Eduardo Molina, ese día, tremendo, me aventé 3 horas en el tráfico, salí a las 10 de la noche de su casa, llegué a las 3 de la mañana a la mía. Fue algo tremendo, pero estaban contentos, ¿verdad?, de poder recibir el evangelio, y hicimos una bonita amistad. Siempre, ¿verdad?, aprendían los versículos, siempre estaban sirviendo, siempre estaban buscando hacer algo para la obra del Señor. Incluso ellos invitaban amigos, invitaban gente, aún en su primer año de recién convertidos. Era una familia muy bonita, era un matrimonio feliz, un matrimonio fiel al Señor, pero había algo en su corazón, hermanos, había algo en su corazón. Ella tenía pues un anhelo, y yo creo que él también. Había un anhelo muy grande en su corazón. Ese anhelo era el deseo de poder concebir, tener hijos. Habían estado ya buscando por algunos años de poder tener un bebé y no habían podido hacerlo. Pasaba el tiempo y lo intentaban, pero no podían. De hecho, estaban en estudios, ellos buscaban ayuda profesional y simplemente no se daban las cosas para que ellos pudieran concebir. Así que era una situación que especialmente a ella le estaba afectando bastante. Cada vez que íbamos a tomar el estudio, orábamos por ello, pedíamos a Dios. Muchas veces ella derramó lágrimas pidiendo al Señor y decía, ¿por qué Dios, verdad? Y pedíamos al Señor que Él
Él la bendijera y que Él la pudiera ayudar para poder concebir a su pequeño, pero simplemente el tiempo pasaba y las cosas no ocurrían así. Hay una pregunta en la pantalla, hermanos, que me gustaría enfatizar mucho. ¿Hay para Dios alguna cosa imposible? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios algo que tal vez no pueda Él hacer? Ciertamente para ti y para mí hay muchas cosas que son muy complicadas y son muy difíciles de realizar. Si pensamos en las cosas que anhelan nuestro corazón, si pensamos en las cosas que deseamos para nuestra familia, para nuestra iglesia, para nuestros hijos, realmente hay cosas que son muy complicadas y que tal vez por largo tiempo hemos estado anhelando y simplemente no se han dado, simplemente no se han resuelto. Esa pregunta la hizo el Señor a esta mujer, Sara, en Génesis capítulo 18, versículo 14. En este pasaje de Génesis, cuando Dios le dice a Sara, tú vas a tener un hijo, tú vas a concebir, porque si leemos con atención Hebreos capítulo 11, Sara tenía un problema. ¿Cuál era? Era estéril. Simplemente Sara no podía tener hijos, aunque lo anhelara, aunque lo deseara con todo su corazón. Sara no podía tener hijos. Y cuando Dios le dice a ella, tú vas a concebir, ciertamente vas a ser madre, y ya era una mujer de edad bastante avanzada, aproximadamente 90 años, tú vas a ser madre, ¿qué creen que hizo Sara? ¿Se rió? Simplemente ella no creyó. ¿Por qué? Porque era algo imposible, y por eso Dios le pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? La Biblia dice, hermanos, en Hebreos capítulo 11, versículo 11, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo. ¿Por qué, hermanos? Por la fe. Por la fe. Porque ella creyó que era fiel quien lo había prometido. La Biblia dice, hermanos, que Sara pudo concebir, pero no fue porque ella tuviera un tratamiento, no fue porque ella fuera una buena mujer. Simplemente la Biblia dice que Sara pudo concebir por la fe, por la confianza. A pesar de ser estéril, a pesar de tener todo en contra, Sara recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo, a pesar de todos los pronósticos que tenía en contra, a pesar de las adversidades. Sara por la fe pudo ver aquello que anhelaba, pudo ver aquello que deseaba con todo su corazón, porque ella tuvo fe, porque tuvo confianza. Solamente, hermanos, la fe hace posible aquello que es imposible para ti y para mí. Y recientemente he estado meditando y predicando, de hecho, en la misión de Huehuetoca, acerca de la fe. Esa fe que comienza con un grano de mostaza, esa fe que es pequeña, esa fe que para muchos es casi nada, pero con poca fe podemos ver cosas grandes, podemos ver cosas increíbles en nuestras vidas y en nuestras familias. La fe, hermanos, es el ingrediente esencial para que tu vida pueda ser una vida victoriosa, para que tu hermana puedas ver cumplidos los anhelos de tu corazón. Sara fue una mujer que vivió 127 años. Y déjame decirte que Sara no fue una mujer perfecta como ninguna de las que está aquí. ¿Vaya ahí perfecta? Solamente mi mamá, ¿verdad? Nadie más. No, ¿verdad? No hay ninguna mujer perfecta, ¿sí? Nadie. Sara fue una mujer que vivió 127 años. No fue una mujer perfecta, pero déjame decirte que Sara fue una mujer de fe. La fe no se forja en la perfección. La fe no se forja en la carencia de debilidades o en la ausencia de debilidades. La fe se forja en la obediencia y en la confianza que expresamos en Dios a pesar de los muchos errores que podamos tener en nuestras vidas. Durante su vida Sara tuvo buenos momentos, pero también tuvo malos momentos. Sara cometió muchos errores también durante su vida. Pero vamos a hablar primeramente acerca de los buenos momentos de Sara. Veamos algunas de sus virtudes. Por ejemplo, Sara era una mujer muy hermosa. La Biblia dice en Génesis 12 y Génesis capítulo 20 que Sara era una mujer codiciada. En dos ocasiones fue codiciada por dos reyes. La primera ocasión por el rey de Egipto y la segunda ocasión por el rey Abimelech. Era una mujer muy hermosa, como todas las que están aquí, ¿verdad? No hay ninguna mujer fea, ¿o sí? ¿Hay algunas con belleza extraña? No, no es cierto, ¿verdad? Todas son preciosas. Los hombres somos feos, pero todas las mujeres son hermosas. Pero Sara se caracterizaba por ello, por ser una mujer
muy bella. La gente la veía y le chiflaba, la gente le lanzaba piropos, los hombres, ¿verdad?, deseaban estar con esta mujer. Y era una mujer muy atractiva y su esposo Abraham lo sabía, y así que le dijo: ¿sabes qué, Sara? Cuando lleguemos allá a Egipto, por favor no digas que eres mi esposa, porque me van a matar. Di que eres mi hermana. Y así que cuando se enteraron que era una mujer soltera, aparentemente dijeron: pues ven, ¿verdad? Yo te hago una mujer casada. Y así fue como se metieron en grandes problemas. Pero era una cualidad de Sara, era una mujer bastante hermosa. También dice la Biblia que Sara era una mujer obediente. En Génesis capítulo 12, versículo 5, leemos que cuando Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, dice la Biblia que Abraham tomó a Lot y a Sara, su mujer, los tomó. Y nunca vemos que Sara estuvo reprochando, ¿sí? Nunca vemos a Sara diciendo: ¿pero por qué allá? ¿Por qué nos vamos a ir? ¿De qué vamos a vivir? ¿Por qué nos quedamos aquí cerca de tus papás, cerca de los míos? ¿Por qué no me explicas a dónde vamos a ir? ¿Abraham sabía dónde iba a ir? No sabía, simplemente él obedeció y Sara le apoyó. Así que era una mujer obediente, como muchas de ustedes, hermanas, que nunca ponen peros a lo que su esposo les está diciendo. También, hermana, Sara era una mujer amada por su esposo hasta el fin. Era una cualidad de Sara. Dice la Biblia que cuando Sara murió, Abraham lloró por ella. Lloró e hizo duelo por su muerte, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Sara fue una mujer que sí tenía errores, una mujer que sí tenía debilidades, pero fue una mujer que supo amar a su esposo y supo ser amada por su esposo. Así que imagínate esta mujer, ¿verdad? Después de 127 años de vivir con Abraham, lloró Abraham cuando la perdió. ¿Tu esposo lloraría si te fueras? ¿Tu esposa lloraría si tú te fueras? Tal vez la esposa haría fiesta, ¿verdad? Tal vez tu esposo haría fiesta si tú te vas. Pero Sara era una mujer amada por su esposo. Pero una de las cualidades más importantes, y creo que es la más importante de la vida de Sara, sí, su hermosura era algo digno, su obediencia era algo bueno, su amor de su esposo era algo bueno, pero creo que lo más importante, hermanos, de la vida de Sara, la cualidad más importante, es que Sara era una mujer de fe. Sara fue una mujer de fe. Sara no era la única mujer estéril que menciona la Biblia, ¿o sí? ¿Puede recordar algunos otros casos de esterilidad en la Biblia? A ver, ¿quién me recuerda uno? Rebeca, ¿quién más? Ana, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Qué? Esther, bueno, Esther no era una mujer casada. ¿Alguien más? Elizabeth, ¿verdad? La esposa de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Hay una más, la esposa de Manoa, padre de Sansón, era una mujer estéril, no podían concebir. Así que vean, no es la única mujer con el problema de esterilidad, no es la única mujer que tenía esta dificultad, pero es la única mujer que aparece en Hebreos 11 por ser una mujer de fe. A pesar de no poder tener hijos, las demás, ellas no figuran en Hebreos capítulo 11, y Sara sí, porque fue una mujer de fe. Así que escucha esto: ser una mujer o una persona de fe no tiene que ver con la perfección o la ausencia de los errores en tu vida. Sara cometió muchos errores, errores que metieron en problemas a su esposo, metieron en problemas a su familia, y errores que debemos evitar. Pero a pesar de ellos, Sara fue una mujer de fe. Déjame mencionarte algunos de los errores que Sara tuvo. Por ejemplo, Sara fue una mujer muy poco paciente, y no era una mujer que tuviera mucha fe al principio, no era una mujer que confiara demasiado. ¿Por qué? Bueno, porque fue ella quien insistió a Abraham a que tuviera intimidad ¿con quién? Con Agar, la sierva. Cuando Dios le dice: vas a tener un hijo, le promete a Abraham, y cuando pase el tiempo y esto no sucede, Sara en su lógica dice: bueno, ¿sabes qué, esposo? Pues mira, ahí está mi sierva, pues adelante, te doy permiso. Y Abraham, ¿qué dijo? No, ¿cómo crees? Bueno, está bien, ¿verdad? Adelante. Así que inmediatamente fue, tomó a Agar. ¿Pero por qué fue? Por la insinuación de ¿quién? De Sara, ¿verdad? Una mujer que no era muy paciente, dijo: ya, Señor, ya, rápido, dame las cosas ya, ¿verdad? Porque yo no sé, tú me prometiste un hijo, prometiste que íbamos a ser padres de una descendencia muy grande, así quedaron las cosas ya, y ella se apresuró. No era una mujer muy paciente. Tampoco Sara era una mujer, o no era una persona que reconociera muy fácilmente sus errores. ¿Qué tal eres tú para esto, hermano?
¿Reconoces tus errores fácilmente? ¿Eres de las mujeres que cuando se equivoca realmente dices, perdón, me equivoqué, hijo, me equivoqué, no te debía haber regañado, perdóname, esposo, no te debía haber hablado de esa manera? ¿Reconoces fácilmente tus errores? Sara no lo hacía. ¿Sabes qué pasó en Génesis capítulo 16 cuando ella le da a Agar, a su esposo Abraham? Dice la Biblia que Agar concibe, y después de que concibe, Agar se sentía superior a Sara, y ahora Sara se sentía inferior, y le dice a Abraham, es tu culpa, por tu culpa está pasando esto, mi afrenta sea sobre ti. Así que, ¿de quién había sido culpa? Pues de ella fue la que le dijo, pero no era una mujer que reconociera fácilmente sus errores. Y ojo con eso, hermanas, porque es algo que causa problemas cuando no reconocemos fácilmente los errores que cometemos. Y además de eso, Sara era una mujer rencorosa y vengativa. ¿Por qué? Porque cuando vemos que Agar, ¿verdad?, se está sublevando a su ama, Sara dice, bueno, ahora yo me voy a desquitar. ¿Y qué hace? Empieza a ensañarse con Agar. Y no fue una vez, hermanos, fueron 2 veces en las que Sara corrió a Agar de su casa. Le dijo, vete de aquí. Casi le agarró sus cosas, le dio pan y agua y la lanzó, porque era una mujer rencorosa y vengativa, porque guardaba eso en su corazón. Y además de todo eso, hermanos, había algo de orgullo en el corazón de Sara. Cuando Dios le promete que le va a dar un hijo, Sara, ¿qué hizo? Se rió. Y Dios, que sabe todas las cosas, que escudriña la mente y el corazón y conoce los pensamientos, sabía que Sara se había reído. Y le dice, Sara se ha reído. ¿Y qué dijo Sara? No, yo no me he reído, Señor. Te estás equivocando. Por favor, te estoy viendo, te acabas de reír. No, Señor, yo no me he reído. Así que había cierto orgullo en la persona de Sara. No era una mujer perfecta, ¿o sí? Ahora, hermanos, realmente lo que yo quiero enfatizar en esta mañana es que a pesar de los errores, a pesar de las debilidades de carácter que muchos de nosotros podemos tener y que tal vez tú, hermana, puedas tener, porque si somos honestos, algunas de estas cosas tal vez están en tu persona, algunas de esas cualidades o deficiencias de carácter tal vez están en tu persona. A pesar de los errores, a pesar de las cosas que hemos hecho mal, a pesar de las cosas que no hemos hecho correctamente, y aunque hayan sido errores graves, aunque te han lastimado y han lastimado a otros, a pesar de lo malo que podamos haber hecho en el pasado, Dios nos muestra que los hombres y las mujeres de fe que no son perfectos pueden llegar a trascender. ¿Por qué? Porque dejan sus errores atrás y porque entregan su corazón al Señor, deciden confiar en Él, deciden entregar su vida al Señor. No importa lo que haya pasado, no importa lo que hayas hecho mal o no estés haciendo bien, aún puedes corregir, aún puedes ser una mujer de fe, hoy puedes convertirte en un hombre de fe. Todos, y el Señor desea esto, que todos seamos hombres y mujeres de fe, de confianza, de que aun cuando no veamos claras las cosas podamos confiar que Él es fiel para darnos, que Él es fiel para ayudarnos, y a pesar de los errores que podamos haber cometido, el Señor puede transformar nuestras vidas y puede transformar nuestras familias. Así que, hermanos, yo quisiera en esta mañana hablarte de lo que se necesita para poder ser hombres y mujeres de fe. Y déjame darte 2 pensamientos principales en esta mañana. Primeramente, hablemos de los elementos clave de la fe. Los elementos claves de la fe. Por si estás tomando nota, apunta esto, ¿verdad? Los elementos clave de la fe. Y Hebreos capítulo 11 del 1 al 3 nos dice cuáles son esos elementos clave necesarios que tú debes buscar para poder ser un hombre y una mujer de fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1 y versículo número 2. Vamos a hacer esta lectura rápidamente, está en la pantalla. Si no tienes Biblia, no te preocupes, vela en la pantalla, pero si la tienes, usa tu Biblia y lee bien fuerte lo que dice la palabra del Señor. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron por el testimonio de los antiguos. Creo que podemos hacerlo mejor, ¿les parece bien? Leamos más fuerte, leamos con más ánimo, con más convicción los elementos de la fe. Y nota, ¿verdad? Ve poniendo atención, lee con detenimiento cuáles son los elementos de la fe que menciona la Biblia que yo debo buscar. Todos juntos, dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Tres cosas, hermanos, tres cosas que son claves, tres elementos de la fe. La primera es pues la fe, la certeza. Fe es certeza. Y esta palabra certeza significa literalmente es el apoyo o es el respaldo. Eso es lo que significa la palabra certeza, el apoyo o el respaldo. La fe, hermanos, es para el cristiano lo que son los cimientos para una casa. ¿Qué sería una casa sin cimientos? Lo vimos en el terremoto hace unos meses. ¿Qué sería? Polvo. Absolutamente nada. La fe, hermanos, es el cimiento en el cual nuestra vida se va a apoyar. No puede haber cristianismo sin el apoyo de la fe. Tú no puedes decir que eres cristiano, que amas al Señor, si no tienes puestos tus ojos en Jesucristo. Si Jesucristo no es tu Salvador, si Jesucristo no es el pilar de tu vida, si Él no es la esperanza de tu vida, entonces tú no tienes fe. Tú puedes confiar en muchas cosas, ¿verdad? En la religión, puedes confiar en tus buenas obras, pero si no confías en Jesucristo como el único Salvador, entonces no tienes fe verdadera y no tienes acceso a la presencia del Señor. Porque la fe, hermanos, es el apoyo del cristiano. La fe es la confianza de lo que se espera. A través de la fe, el cristiano puede tener la confianza y la seguridad de que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. La fe es en lo que nos apoyamos en los momentos de dificultad. La fe es lo que necesitamos para esperar el cumplimiento de las promesas que Dios nos ha hecho. Sin fe, hermanos, nos vamos a desanimar. Sin fe nos vamos a desalentar, como tal vez está tu corazón en esta mañana. Sin fe, tal vez tú vas a ser de los que va a caminar un tiempo con el Señor, pero después te vas a alejar de Él, porque en las dificultades y en las adversidades los problemas van a agobiar tu vida, y sin la fe, sin la confianza, sin la esperanza, sin el apoyo en el Señor, te vas a desalentar. La fe es lo que necesitamos en tiempos de prueba y de dificultad. Cuando la estamos pasando mal, cuando las cosas se ponen duras en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, con la economía, con las cosas no resueltas, con las cosas no realizadas, con los anhelos frustrados, la fe es lo que te va a sostener. Así como la casa sostiene, así como los cimientos sostienen toda la casa, la fe va a sostener tu vida, porque la fe es la certeza, es el apoyo en lo que nos vamos a respaldar para esperar las promesas del Señor. Pero también hay otra palabra interesante. Dice Hebreos capítulo 11 que la fe es la certeza, pero también es la convicción. ¿De qué, hermanos? De lo que no se ve. En este caso, hermanos, ¿a quién no podemos ver, pero existe? A Dios. ¿Podemos ver al Señor? No, dice la Biblia, ¿verdad? Que Él es el ser invisible, ¿verdad? Que Él es espíritu invisible. Así que no podemos ver a Dios, pero ¿creemos que existe? ¿Creemos que existe Dios, hermanos? Amén. Por supuesto. Es más, Dios está aquí. Amén. Él está aquí con nosotros. El Señor es el Dios todopoderoso, invisible, y aunque no lo podemos ver, tenemos la convicción de que Él existe. Tenemos la convicción de que Él nos escucha. Tenemos la convicción de que Él está a nuestro lado. Tenemos la convicción de que Él va con nosotros en los momentos de dificultad, que Él es nuestro pastor, que aunque todos nos abandonen, dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, Jehová es mi convicción. ¿Lo crees? El Señor está con nosotros, hermanos, y no hay lugar tan lejano en la tierra al cual te puedas ir, en el cual Dios no esté contigo. Así que la fe es esa convicción de lo que no se ve. Y si creemos, hermanos, en Dios, y creemos que Él, aunque no se ve, está con nosotros, debemos creer también y tener la convicción de que lo que Él ha prometido se hará, de que Él sabe lo que es mejor para tu vida. Y aunque en este momento tal vez no estés viviendo tus mejores años y no estés teniendo lo que tanto anhelas, el Señor sabe lo que es mejor para ti y sabe lo que es mejor para mi vida. Esa es la convicción. La palabra convicción significa la seguridad interna de que Dios hará lo que ha prometido. Dios hará lo que ha prometido. Él sabe cuándo, Él sabrá de qué manera, Él sabrá la forma, pero Dios hará lo que ha prometido. Y mientras tanto, mientras yo tengo esa convicción de que Dios hará lo que ha prometido, mi compromiso con Él es vivir de una manera coherente a esa convicción que digo tener. Yo no puedo decir, hermano, que tengo fe en Dios y estar desanimado todo el tiempo.
Yo no puedo decir que confío en que Él proveerá si no estoy diezmando como Él me está pidiendo. Yo no puedo decir que confío en que Él me sostendrá si cuando viene la prueba estoy desalentado. La fe, hermanos, la convicción de lo que no se ve es vivir de una manera coherente, confiando en que Dios va a cumplir cada una de sus promesas. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11 en el versículo 11 al final? Creyó que era fiel quien lo había, porque Sara, hermanos, creyó en eso, tenía esa convicción. Dios es fiel, Él lo ha prometido, Él lo hará. Yo no sé cuándo, no sé cómo, pero Él lo hará. El Señor es fiel, hermanos. Eso es la palabra convicción. Y también aparece otra palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Así que fe, hermano, también es tener un buen testimonio. Un buen testimonio. La palabra testimonio aparece en Hebreos capítulo 11 en repetidas ocasiones. Aparece 2 veces en el versículo 4. Aparece una vez en el versículo 5. Aparece una vez en el versículo 39. Y en el capítulo 12, versículo 1, dice la Biblia, ¿verdad?, que hay una nube de testigos, es decir, una nube de personas que dieron buen testimonio. Así que, hermanos, cuando la Biblia habla de que la fe, por la fe alcanzaron buen testimonio, y en Hebreos capítulo 11 vemos la lista de personas que alcanzaron el buen testimonio, esto nos habla de que es Dios diciéndonos: mira, estas personas con deficiencias, estas personas con dificultades, con carencias, estas personas con debilidades de carácter, pudieron alcanzar un buen testimonio, pudieron alcanzar que yo les halagara, pudieron alcanzar que yo les esté alabando en este momento. Aprende de ellos. Y sabes una cosa, tú y yo también podemos alcanzar un buen testimonio. ¿Qué es un buen testimonio, hermanos? Es lo mejor que podemos tener. Tal vez no podamos ser ricos, tal vez no podamos ser personas famosas, pero que seamos personas de buen testimonio. Que Dios se alegre de nuestras vidas. Cuando leemos Hebreos capítulo 11, es Dios, y si me permiten decirlo de esta manera, exaltando a Jefté por su valentía, exaltando a Gedeón, porque a pesar de que era un cobarde al principio, Dios le ayudó y libró a un ejército con 300 hombres. Vemos a Abel, un hombre que fue asesinado. Vemos a Noé, un hombre que caminó con el Señor al igual que Noé. Es Dios diciendo: mira, aquí está esta nube de testigos, aprende de ellos. Ellos no eran perfectos, pero alcanzaron un buen testimonio. Y Sara no era perfecta. Sara cometió errores. Sara la regó, como decimos coloquialmente. Se equivocó, pero alcanzó un buen testimonio. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque iba a la iglesia nada más? ¿Porque tenía dinero? ¿Por qué, hermanos? Porque tuvo fe, porque tuvo confianza en que Dios iba a cumplir su promesa, porque se apoyó en el Señor en los momentos de dificultad. ¿Qué tanto eres un hombre y una mujer de fe? Realmente, si nos pusiéramos a pensar, y si Dios en esta mañana analizara nuestra vida, realmente, ¿qué se diría de nosotros? Yo me puse a pensar en esto. ¿Qué se diría de mi pastorado? ¿Cuál sería mi testimonio como esposo, como hombre, como amigo, como pastor? ¿Cuál sería mi testimonio? ¿Cuál sería tu testimonio, hermano? Realmente, hermana, ¿cuál sería tu testimonio? ¿Realmente hemos alcanzado un buen testimonio? ¿Realmente estamos haciendo las cosas bien? ¿Realmente Dios nos halagaría por la vida que estamos llevando? Podemos alcanzar un buen testimonio si tan solo nos convertimos en hombres y mujeres de fe, que nos apoyamos en el Señor cuando es necesario, que no dejamos su palabra y que confiamos en que Él va a prometer y va a cumplir lo que ha prometido. De esa manera podemos alcanzar un buen testimonio. En segundo lugar, hermanos, hablemos de las etapas clave de la fe. Las etapas clave de la fe. Leamos una vez más Hebreos capítulo 11, versículo 11, por favor. Las etapas clave de la fe. Todos juntos, Hebreos 11, 11. Bien fuerte, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? Por la fe, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel y lo había prometido. las etapas clave de la fe, hermanos. La vida de esta mujer Sara y de su esposo Abraham la podemos situar 2028 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando de una etapa ya de 4000 años
atrás, más de 4.000 años atrás. Podemos pensar que su historia realmente es algo pues muy antiguo, realmente es algo que no tendría nada de actual con nuestra época que estamos viviendo, no hay relación alguna con los problemas que podemos enfrentar, pero realmente si analizamos su vida, si vemos a detalle las dificultades, si vemos a detalle los momentos que ellos vivieron, nos vamos a dar cuenta que la vida de Sara y de Abraham es una vida que se puede asemejar mucho a nuestra vida. Y realmente las biografías, yo te animo a eso. A mí me gusta mucho leer las biografías. No sé si alguno de ustedes haya escuchado al autor llamado Charles Swindoll. ¿No ha escuchado hablar? Si no lo han escuchado, vaya allá a la librería, que hoy no se puso, pero vaya a la librería ya al final del servicio y pregunte, ¿verdad?, por este autor. Tiene varias biografías de personajes de la Biblia. Tiene la vida de Esther, la vida de Jesús, ¿verdad?, en su biografía. David, también alguien me recuerda otro más, Elías, está Ruth, ¿Samuel está? No recuerdo si está Samuel, creo que él no está, pero hay una biografía, ¿verdad?, que se llama Vidas Extraordinarias, algo así, no me acuerdo, ¿verdad? Pero este hombre habla de las biografías de estos personajes. Lea biografías, hermano, lea los personajes de la palabra del Señor. Y está también la de Abraham, por cierto, si alguien la quiere comprar, ahí está 2x1 para las mamás el día de hoy, pueden pasar a comprarla. Ya dice que pues ya le dijo el pastor, ¿verdad? Bueno, la biografía, hermanos, es algo muy bueno leer las biografías de las personas. Pero cuando vemos la vida de estos hombres de la palabra del Señor y nos comparamos con ellos, yo creo que el Señor dejó en su vida y en la palabra del Señor, dejó sus errores y dejó todo para mostrarnos cómo es que nuestro caminar se asemeja también al de ellos. No eran perfectos, no tenían carencia de problemas, tenían dificultades, pero a pesar de todo ello, ellos pudieron ser hombres y mujeres de fe. Y este autor, Charles Swindoll, dice acerca de Abraham: aunque la trayectoria de fe de cada persona es única y los problemas de cada uno son únicos y tal vez diferentes, Abraham dejó una huella resplandeciente para el resto de nosotros. Su trayectoria de fe nos habla también de nuestra trayectoria. Así que si nos comparamos con Abraham y con Sara, su trayectoria de fe, nos vamos a dar cuenta que es exactamente la misma trayectoria que vamos a pasar, tal vez con diferentes dificultades, pero es exactamente el mismo proceso. El Señor dejó su palabra para eso, para que veamos, a ver, lo que pasaron ellos es lo que también me va a pasar a mí. Así que quiero en esta mañana, en este segundo lugar, etapas clave de la fe, ver cuáles son los 4 niveles o las 4 etapas de la fe en la cual tú y yo nos vamos a encontrar. Tal vez te encuentres en alguna de ellas. Ponte a pensar en cuál estoy yo. ¿Para qué? Para que así podamos identificar lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Hablemos de la primera etapa de la fe. En la etapa de la fe, hermanos, enfrentaremos momentos inciertos. En todas las etapas de la fe enfrentaremos momentos inciertos. ¿Pueden repetirlo conmigo? ¿Enfrentaremos momentos? ¿A qué nos referimos con momentos inciertos? Momentos en los cuales no sabremos qué hacer, no sabremos el por qué están pasando las cosas, no entenderemos las situaciones que estamos viviendo. Y en la vida de Sara y en la vida de Abraham vemos varios momentos de incertidumbre. Por ejemplo, vemos la incertidumbre de ¿en dónde, Señor? ¿En dónde? Génesis capítulo 12, versículo 1, vemos que Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Dios le dijo a dónde iba a ir? No. Le dijo solamente: vete a la tierra que yo te mostraré. No le dijo el lugar, no le dijo la zona, simplemente le dijo: vete. Y Abraham y Sara, con su mujer Sara, obedecieron. Y esa obediencia es digna de imitar, hermanos, porque sin saber a dónde iban, ellos obedecieron y salieron a un lugar que no tenían idea de dónde iban a ir. Abraham y Sara simplemente obedecieron. Así que, hermanos, habrá momentos en nuestra vida en donde simplemente Dios nos diga: haz esto, ¿verdad? Y no sabremos qué hacer o por qué nos está pidiendo que hagamos ciertas cosas. Dios, hermanos, siempre espera que obedezcamos, a pesar de que no entendamos en lo que está pidiéndonos que hagamos. Y a veces habrá momentos de incertidumbre porque ¿en dónde, Señor? ¿Por qué quieres que haga esto? No entiendo por qué me estás pidiendo que haga esto. También habrá incertidumbre, tal vez, ¿verdad? Porque habrá la pregunta de el por qué. ¿Por qué, Señor, está pasando esto? Génesis capítulo 12, versículo 10,
Nos dice que cuando Sara y Abraham salen de Ur de los Caldeos, solamente caminaron, ¿verdad? Y llegaron a una tierra llamada de El Negev. Y en esa tierra hubo hambre. Imagínate, en Ur de los Caldeos, ¿qué había? Abundancia. Era una civilización muy avanzada, era Mesopotamia de aquel tiempo, así que estaba bastante avanzada, tenían riqueza, y Abraham era rico allá, y sale de Ur para ir a una tierra desconocida. Y cuando esté en la tierra desconocida, ¿qué pasa? Hay hambre, hay escasez. Y tal vez la pregunta que apareció en la mente de Sara y de Abraham fue: ¿por qué? Señor, no entiendo, me sacas de allá, no me dices a dónde voy, y ahora estoy aquí, y ¿por qué permites que pase esto? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué permites que sucedan estas cosas? A veces, hermanos, pareciera que Dios nos guía a los problemas, ¿cierto o no? A veces pareciera que seguir a Dios trae más problemas que beneficios, ¿cierto o no? Parece que cuando sigues al Señor hay más dificultades en el trabajo, más dificultades en tu casa, con tu familia. Yo recuerdo a una persona allá en Huehuetoca que se alejó del camino del Señor porque me dijo: pastor, desde que vengo a la iglesia todos los domingos tengo un problema con mi esposo. Le dije: sí, ¿verdad? Eso pasa en muchas ocasiones. ¿Pero por qué? Porque hay dificultades, hermanos, y tal pareciera que seguir al Señor a veces trae más problemas que beneficios o bendiciones. Y también hay incertidumbre por saber el cuándo. Vemos que Génesis 17, Dios le promete a Abraham un hijo, le promete que va a ser de él una gran nación, pero esa promesa, ¿cuándo se cumplió? ¿Tiempo? Después. ¿Lo hizo inmediatamente? ¿Lo hizo? No, ¿verdad? Y a veces el cuándo causa incertidumbre. ¿Cuándo, verdad, será todo eso? Y habría problemas en la vida de Sara. Sara era una mujer estéril. Dice la Biblia en Hebreos 11:11 que era una mujer de edad avanzada, no tenía fuerza, y por si fuera poco, Génesis 18:11 dice que había cesado el periodo menstrual. O sea, cada 28 ya nada, ¿verdad? Ya no había periodo menstrual en la vida de Sara. Imagínense, hermanos, era algo imposible para esta mujer. Y cuando Dios le dice: vas a ser madre, la pregunta que surgió en la mente de Sara es: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo va a ser todo esto? Dígame usted, si el cuándo, el por qué y el en dónde no era motivo para tener incertidumbre, ¿cierto o no? ¿Era motivo para estar dudando del Señor? Por supuesto que sí. Ellos se habían obedecido, se habían sujetado, y seguramente, ¿verdad?, estaban pensando: Señor, ¿cuándo será esto que me has prometido? ¿Cuándo vas a contestar mi petición, Señor? ¿En qué momento tendré lo que me has prometido y por lo cual te estoy obedeciendo? Todos, hermanos, enfrentaremos incertidumbre en nuestro andar de fe. No esperemos que Dios forme nuestra confianza en Él al decirnos todo lo que va a hacer y cómo lo va a hacer y cuándo lo va a hacer. Dios no actúa de esa manera. Dios no te dice: obedéceme y te voy a dar tal cosa. No. Él no te dice las cosas que te va a hacer, ¿verdad? Él te dice simplemente: obedéceme, confía en mí. Yo sé cómo, yo sé cuándo, yo sé por qué voy a hacer las cosas. Yo te pregunto en esta mañana: ¿en qué situación te encuentras tú en tu etapa de fe, en tu etapa de incertidumbre? Tal vez tú estás teniendo incertidumbre de en dónde debo estar, en dónde debo estudiar, qué debo estudiar, con quién debo estar o con quién no debo estar. Tal vez para otros la incertidumbre venga por el por qué. ¿Por qué Dios permitió la enfermedad? ¿Por qué Dios permitió la crisis? ¿Por qué permitió el hambre? ¿Por qué permitió que perdiera mi trabajo? ¿Por qué permitió que mi esposo pasara por esto? ¿Por qué me quitó a mis hijos? Tal vez para otros la incertidumbre venga por el cuándo. ¿Cuándo me darás aquello que anhelo, Señor? ¿Cuándo obtendré lo que me has prometido? ¿Cuándo cambiará el corazón de ese esposo mío o esa mujer que me diste? ¿Cuándo cambiarán mis hijos? ¿Cuándo dejarán su rebeldía? ¿Cuándo dejarán de hacer las cosas mal? ¿Cuándo cumplirás aquello que has prometido? Hermanos, todos en algún momento vamos a enfrentar la incertidumbre. Pero no olvides, en esos momentos de incertidumbre, que Dios no usa las circunstancias difíciles para averiguar lo que haremos. Él ya sabe lo que vendrá en nuestra vida. Él usa los problemas para revelarnos a nosotros mismos. Él utiliza los problemas para revelar lo que hay en tu corazón, para revelar lo que hay en tu vida, para revelar lo que realmente hay dentro de tu ser. A veces pensamos, hermanos, que todo está bien,
Y el Señor permite los problemas para revelarnos que hay cosas que debemos corregir. Por ejemplo, ¿se acuerdan de los discípulos? ¿Se acuerdan de aquellos discípulos? En Lucas capítulo 8, ¿se acuerdan que estaban en la barca? ¿Se acuerdan que se levantó una tempestad de viento bastante fuerte y las olas cubrieron la barca? ¿Qué fue lo que les preguntó el Señor Jesucristo a ellos? ¿Dónde está vuestra fe? Ellos pensaban que tenían fe y tal vez la tenían, pero una fe pequeña. ¿Dónde está vuestra fe? Y la incertidumbre, los problemas, las dificultades, hermanos, son para mostrar lo que hay realmente en nuestro corazón. Así que esa primera etapa de la fe todos la vamos a pasar, momentos de incertidumbre, momentos en los cuales no sabremos qué hacer, ni por qué está pasando, ni dónde vamos a estar, ni cuándo van a ocurrir las cosas, pero el Señor está con nosotros. En segundo lugar, enfrentaremos también, ¿verdad? Momentos de tentaciones. En nuestra andar de fe enfrentaremos momentos de tentaciones. Vaya conmigo por favor a Génesis. Pongo un separador ahí en Hebreos capítulo 11 y vaya conmigo a Génesis capítulo 16, por favor. Génesis capítulo 16, momentos de tentaciones. Es la segunda etapa de la fe, los momentos de tentaciones. Después de la incertidumbre vendrá la tentación. Génesis capítulo 16, por favor. En el versículo número 1 y versículo número 2, por favor. ¿Está conmigo? Amén. Bien fuerte, momentos de tentación los que vamos a enfrentar. ¿Qué dice la Biblia? Todos juntos. Sarai, mujer de Abraham, No le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham. Y no vemos que reprochó, ¿sí? Atendió a Abraham el ruego de Sarai. Aquí le dan pan que llore, dicen por ahí. Rápido, también lo que tú me digas, mi amor, yo lo voy a hacer, ¿verdad? Lo que tú me digas. Mal hecho por Abraham. Enfrentaremos tiempo de tentaciones, hermanos, en nuestro andar de fe. Específicamente, la tentación, escucha esto, la tentación a adelantarnos y tomar el asunto en nuestras manos. ¿Cierto o no? Eso fue lo que hizo Sara, ¿cierto o no? Adelantarme. Ok, Dios me prometió esto, pero tal vez tengo que hacer algunas cosas para que esto ocurra. Así pensamos a veces, ¿cierto o no? Tal vez Dios quiere que yo haga algunas cosas para ayudarle al Señor. Es una tentación, hermanos, adelantarnos y tomar el asunto en nuestras manos. ¿Puedes recordar cuál fue el último disparate que hiciste? ¿Puedes recordar la última tragedia que te ocurrió por tomar el asunto en tus manos? Tal vez querías saldar una deuda y fuiste al banco y destapaste un agujero para tapar otro. Tal vez tomaste el asunto en tus manos y tomaste una decisión equivocada, yo no sé. Pero cuando tomamos, hermanos, el asunto en nuestras manos, las cosas no van bien. El disparate más grande que cometieron Abraham y Sara, y Abraham lo cometió porque Sara lo incitó, fue haber intentado ayudarle a Dios. Y al hacer esto, salió una rencilla entre Ismael, el hijo que concibió a Agar, e Isaac, ¿verdad? El hijo de la promesa que Dios le iba a dar. Y es una rencilla que hasta la fecha trae consecuencias, ¿cierto o no? La guerra entre árabes y la guerra entre judíos, a la fecha, hermanos, porque los descendientes de Ismael son los árabes, ¿verdad? Y ahí hay una rencilla continua. ¿Por qué? Por haber intentado tomar las cosas en sus manos. Es una tentación, hermanos, tomar las cosas en nuestras manos. La tentación de tomar las cosas en nuestras manos comenzó al intentar resolver las cosas sin fe. El razonamiento de Sara fue este: yo no puedo tener hijos, pero Agar sí puede hacerlo. Así que 1 más 1 es 1 y tú toma esta y ya, ¿verdad? Y ahí empezó el problema, a intentar resolver las cosas sin fe, de manera lógica. Pero lo que Sara no contempló es que la lógica de Dios no necesariamente es la lógica del hombre. Dios no actúa de la misma manera que actuamos tú y yo. Dios no va a actuar a la manera que tú y yo esperamos. La lógica de Dios es una lógica totalmente diferente. Dice la Biblia en Isaías que los pensamientos de Él son más elevados que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos, porque la lógica de Dios no actúa en la lógica del hombre.
la tentación de tomar las cosas en sus manos fue, hermanos, porque se apoyaron más en la cultura. ¿Sabías tú que para los hombres de aquella época hacer lo que hicieron Abraham y Sara fue algo lógico, era algo culturalmente aceptable, era correcto hacerlo? Ahora, no significa que Dios lo aprobara, era algo correcto para la cultura. Cuando le dijo Sara a Abraham, toma a mi sierva Agar, Abraham no repeló, porque la gente no iba a decir absolutamente, no iban a acusarlo de adúltero, no iban a acusarlo de ser un hombre lujurioso, libidinoso o malo con su esposa, porque era algo culturalmente aceptable. Y tal vez la lógica de Sara fue, bueno, pues podemos hacer esto, podemos hacer ese chanchullo, podemos hacer ese trueque, ¿verdad? Pero hermano, la manera de resolver las cosas socialmente o culturalmente no significa que Dios lo apruebe. No siempre la manera en que resuelven las cosas en este mundo y la sociedad significa que debamos hacerlo también nosotros. Hay veces que en México tomamos o tenemos maneras de resolver las cosas culturalmente que no necesariamente están agradando al Señor. Por ejemplo, ¿tienes deudas? Pues pide un préstamo. ¿Tienes problemas matrimoniales? Divórciate. ¿Tienes depresión? Ve al psicólogo, toma pastilla. Eso es lo que a veces, hermanos, a veces hacemos para resolver las cosas culturalmente. Es más, yo recuerdo que hace algunos años en la iglesia había 2 o 3 jóvenes que me dijeron, es que mis papás me dicen que si no tengo novio, pues que agarre a un inconverso. ¿A poco me voy a quedar yo soltera toda la vida? Que agarre un inconverso. Y los papás cristianos, ¿es correcto, hermanos? A veces la lógica nuestra y lo que socialmente es aceptable no significa que Dios lo esté aprobando. Pero la tentación de tomar las cosas en las manos fue provocada más que por todo eso, por la pérdida de confianza en el Señor y por la ausencia de oración y del consejo de Dios en la vida de Abraham y de Sara. ¿Cuántos dolores de cabeza, hermanos, se hubieran ahorrado estos hombres, esta mujer, si tan solo hubieran orado? ¿Cuántos problemas nos hubiéramos ahorrado nosotros si tan solo hubiéramos orado? Si hubiéramos puesto en las manos del Señor aquello que queríamos hacer. ¿Por qué Abraham no salió esa noche cuando Sara le dijo, toma a mi sierva Agar? A ver, espérame tantito, voy a consultar al Señor. ¿Por qué no salió, miró las estrellas y dijo, Señor, me estás diciendo, es correcto lo que me está diciendo mi esposa? Y hermanas, cuidado, de verdad, cuidado, porque a veces el consejo de las mujeres no es el más apropiado. Miren, nos han dicho los hombres, y lo tratamos de hacer, escucha a tu esposa, le escuchamos, pero díganos cosas correctas, ¿cierto o no? Pónganse a cuentas con el Señor y vean lo que nos están pidiendo que estemos haciendo. Así que lo que Sara le estaba pidiendo era algo que realmente no era algo que venía del Señor. Si Sara hubiera orado, si Sara hubiera tenido comunión con el Señor, lo que hubiera aconsejado a su esposo hubiera sido correcto, hubiera sido distinto. Así que al no orar, al no buscar la dirección del Señor, entonces las cosas van mal. Y cuando tú y yo decidimos actuar sin orar, sin consultar, sin pedir la aprobación de Dios, frecuentemente y seguramente esa decisión será equivocada y traerá sufrimiento a nuestras vidas. Así que no caigas en la tentación de adelantarte, no caigas en la tentación de tomar las cosas en tus manos. En ese proceso de andar de fe, habrá momentos de incertidumbre, habrá momentos de tentación de tomar las cosas en nuestras manos. Y en tercer lugar, enfrentaremos también tiempo de espera y tiempo de obediencia. La tercera etapa de la fe, tiempo de espera y tiempo de obediencia. Especialmente, hermanos, batallaremos por ver cómo Dios cumple sus promesas y nos veremos obligados a esperar, aun cuando no querramos hacerlo. ¿A quién le gusta esperar, hermanos? A nadie. ¿Nos molesta esperar? A mí, si algo me choca es que me hagan esperar, ¿verdad? Bueno, me gusta hacer esperar a la gente, pero me molesta que me hagan esperar. Y sobre todo cuando te dicen, ¿verdad? Vamos a hacer algo, ¿verdad? ¿Cuándo? No, pues a ver cuándo. Híjole, pues me prometieron que me iban a dar esto, íbamos a hacer tal cosa. ¿Y cuándo llega esto? ¿Nos molesta? Esperar, te voy a decir algo, ¿cuándo? En 9, 20 días. Bueno, eso te molesta, ¿sí o no? Que te hagan esperar, ¿cierto o no, hermanos? Nos molesta estar esperando. La espera, hermanos, en el Señor no es algo sencillo. La espera es algo que nos cuesta trabajo, pero si queremos desarrollar fe
paciencia y realmente convertirnos en hombres y mujeres de buen testimonio, es necesario aprender a esperar y esperar en el Señor. Hay una mujer en la IBB, en Huehuetoca. Cuando recién comenzamos la IBB, llegaron puras mujeres a la iglesia y ellas comenzaron a orar para que sus esposos vinieran a conocer al Señor. ¿Y saben una cosa? Nos sorprendió el Señor porque en 6 meses, cada una de estas mujeres tenía a su esposo sentado, convertido y bautizado. Ya habían creído en el Señor y estaban ahí en la iglesia. Así que imagínate algo, wow, qué bendición, ¿verdad? El Señor contestó de una manera rápida. Pero esta mujer oraba, ¿verdad? Por su esposo. Oraba por su esposo. Señor, que mi esposo pueda venir. Contrario a lo que pasó con estas mujeres, a esta hermana, el Señor no le contestó de manera inmediata. Llevamos 3 años en la IBB, 3 años. Los primeros años para esta mujer fueron difíciles, lágrimas. ¿Por qué mi esposo no quiere ir? ¿Por qué mi esposo me trata así? ¿Por qué mi esposo no me busca? ¿Por qué mi esposo no me quiere? ¿Por qué mi esposo es esto? Y yo le decía, confía en el Señor a su tiempo, espera en Dios, confía en el Señor, espera en su momento. Y pasaba el tiempo y llegaba y de repente vino a la iglesia un domingo, qué bueno, mi esposo está aquí, y fue un segundo domingo y un tercer domingo y estábamos contentos, pero después se ausentó 6 meses y en los 6 meses no buscó al Señor, él se perdió por completo, así que era una lucha continua. Después de un tiempo, hermanos, puedo decirte que esta mujer está viendo un anhelo de su corazón transformado. Su esposo llevaba 1 mes yendo a la iglesia, sin alcohol, sin problemas, con una vida transformada poco a poco. Todo esto hasta el día de ayer. Ayer me habló por teléfono, llorando. Pastor, se volvió a ir. Pastor, no puedo seguir adelante. Pastor, no puedo seguir adelante. Y por 1 hora hablamos y hablamos. Y le hice ver que necesita tener fe. Espera en Dios. Aguarda el tiempo del Señor. El tiempo tuyo y el tiempo mío no es el mismo tiempo del Señor. Nos frustraremos, hermanos, tal vez, porque veremos que el Señor cumple sus promesas en otros. Porque tal vez el anhelo de tu corazón se cumple en otros. El anhelo de tu corazón se cumple en otras personas. ¿Tú crees que Sara no sentía feo? ¿Tú crees que Sara no le dolía ver cómo su sierva concebía y tenía hijos? ¿No le dolía ver cómo la vecina concibió y tuvo hijos? Y en aquel tiempo no era de uno, eran 20, 30 hijos. Y ya tiene 25, acá ya tiene 10. Y yo, ¿por qué no tengo ni uno solo? Y le dolía en el corazón a Sara ver cómo las cosas no se cumplían en ella. Y ver cómo las cosas iban mal. Y no había para cuándo Dios iba a contestar. Pero Sara y Abraham tuvieron que aprender a esperar. Y mientras esperaban, tuvieron que aprender obediencia. La Biblia nos dice, hermanos, en el Salmo 27, versículo 14: aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Dice el Salmo 42, versículo 5: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes, hermanos? ¿Los que qué? Los que esperan en Jehová. ¿Estás cansado? ¿Estás desanimado? ¿Estás deprimido? ¿Estás ausente? ¿No estás concentrado? ¿Estás tal vez con momentos de debilidad? ¿Sabes por qué es? Porque tal vez te hace falta esperar en el Señor. Confía en el Señor. Los que esperan en Jehová, aunque no tengan las cosas que necesitan, aunque no tengan los anhelos del corazón cumplido, aunque las cosas vayan mal, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y sabes, Sara tuvo nuevas fuerzas, porque la Biblia dice que había perdido toda fuerza para concebir, y Dios le dio la fuerza para concebir. Porque cuando esperamos en el Señor, hermanos, aunque no tengamos la capacidad humana de seguir adelante, el Señor nos capacita para seguir adelante. Espera en el Señor. Jeremías 14:22, léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor?
Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover y dará a los cielos lluvias. ¿No eres tú, Jehová? Mi pregunta, ¿no eres tú, Jehová, nuestro Dios? ¿No confías en Jehová el Todopoderoso? ¿No es tu Dios el Dios que abrió el mar rojo? ¿No es tu Dios el Dios todopoderoso, el poderoso gigante que te sostiene? ¿No es tu Dios el Dios que puede sostener y puede dar a la estéril un hijo? ¿No es tu Dios el Dios todopoderoso que aún en los momentos de más oscuridad ha estado ahí? ¿No es tu Dios Él? Amén. Es nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, en ti pues, dice el versículo 22 de Jeremías 14, en ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. En Él esperamos, hermanos. Nuestra fe no es una falacia. Nuestra fe no es una fe débil. Nuestra fe es una fe de confianza en un Dios todopoderoso, que hace las cosas grandes, que es un Dios inmenso, que hace llover. En ese Dios esperamos. Y el Salmo 5, versículo 3, dice así: oh Jehová, de mañana oirás mi voz. ¿Cuándo, hermanos? Cuando más necesitamos orar. Cuando estemos en momentos de dificultad, es cuando más necesitamos orar. Cuando los anhelos del corazón no se cumplan, es cuando más requerimos orar. Cuando los problemas nos estén agobiando, cuando las cosas vayan mal en tu casa, cuando tu esposo no sea lo que debe ser, cuando tu esposa no sea lo que debe ser, cuando tus hijos estén en rebeldía, cuando pierdas el trabajo, cuando estés pasando por incertidumbre y tengas la tentación de tomar las cosas en tus manos, oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré en ti. Esperaré que tú hagas tu voluntad. Esperaré que me des la fuerza para seguir adelante. Esperaré en ti. La fe verdadera, hermanos, la fe verdadera no se forja en los momentos de bonanza, no se forja en los momentos donde todo va bien. La fe verdadera se forja en las dificultades y cuando aprendemos a esperar y confiar en el Señor. Así que, hermanos, son 3 etapas de fe hasta el momento. Una etapa de incertidumbre, no sabemos qué pasará. Una etapa, enfrentaremos etapas de tentación, pero también enfrentaremos etapas de espera. Y en la espera, Dios espera, perdón la redundancia, en la espera, ¿qué debemos hacer? Obedecer, confiar en el Señor y seguir haciendo su voluntad. Y en cuarto y último lugar, hermanos, enfrentaremos el cumplimiento de las promesas de Dios, porque Dios es fiel. Amén. Él es fiel, Él cumple sus promesas. Así como viene la incertidumbre, así como viene la tentación a tomar las cosas en nuestras manos, así como viene el tiempo de espera, y en el tiempo de espera hay que obedecer, el Señor también cumplirá su promesa. Regresemos a Hebreos capítulo 11, versículo 11 y terminemos con esto. Hebreos 11, 11, por favor. Bien fuerte. Hebreos 11, 11. Permítanme leerlo para ustedes y cuando lleguemos a la parte final, léalo por favor conmigo, con mucho énfasis, creyendo lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 11, 11. Dice la Biblia: por la fe también la misma Sara, y ya establecimos quién fue Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Y léalo con convicción, léalo con detenimiento y léalo creyendo, porque esto es verdad. Dice la Biblia: porque creyó que era fiel, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La confianza, la fe y la suficiencia de Sara no fueron movidas, hermanos, no por otra cosa, sino fue por la fidelidad del Señor, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por la fe, esta mujer llamada Sara, que era estéril, que había perdido toda fuerza para concebir, porque seamos honestos, hermanos, cuando estamos en tantos problemas y cuando una mujer se encuentra en tantas dificultades y en tanta espera, las fuerzas se acaban, las fuerzas flaquean, ya no hay fuerza, ya no puedo más. ¿Cuántas mujeres me han dicho: ya no puedo seguir adelante, ya no puedo seguir con este matrimonio, no puedo seguir con ese hombre, no puedo seguir, me duelen mis hijos, me duele lo que está pasando, no puedo
seguir las fuerzas, se acaban. Y tal vez es tu caso, tal vez tus fuerzas como mujer, tal vez tus fuerzas como cristiano se están acabando. Pero ve, qué precioso, recibió fuerza para concebir. Y aunque Sara ya físicamente no tenía fuerza para hacerlo, el Señor le dio esa fuerza. Y aunque no tengas fuerza para seguir adelante, si tienes fe y confías en el Señor te dará fuerza para seguir adelante. ¿Por qué? Porque vean lo que dice la Biblia. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Porque, hermanos, 2 Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Porque tenemos un Dios fiel, hermanos. Tenemos un Dios que no se cansa. Tenemos un Dios que es fiel para cumplir sus promesas. Santiago 1:19 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra. Dios no cambia, hermanos. El mismo Dios de Abraham, y me encanta cuando la Biblia dice esto: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es nuestro Dios, es mi Dios, es el Dios de mi hija, es el Dios de mi esposa, es el Dios de mi familia, es nuestro Dios. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el mismo Dios fiel que nos puede sostener, ese Dios fiel que te puede ayudar, ese Dios que va a cumplir cada una de las promesas que Él te ha dado. Más de 3,000 promesas que pueden ser cumplidas en tu vida. Aquella promesa de creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, el Señor será fiel para cumplirla. Ora por tu esposo, ora por tu esposa inconversa, ora por aquella persona que no tiene el corazón para el Señor, ora por él, el Señor la cumplirá. El Señor proveerá lo que necesitas, el Señor hará cada cosa que tú necesitas, porque Él es fiel para cumplir cada una de sus promesas. Así que, hermanos, la fe nuestra y la confianza nuestra no se basa en lo que somos nosotros, se basa en lo que Dios es y en lo que Dios hace. Y nuestro Dios es un Dios fiel, que cumple cada una de sus promesas. Así que las etapas clave de la fe son estas: enfrentaremos momentos inciertos, enfrentaremos momentos de tentación, enfrentaremos momentos de espera y también de obediencia. Hay que obedecer al Señor ahí, pero también enfrentaremos tiempos de cumplimiento de las promesas de Dios. Tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano, el Señor cumple cada una de sus promesas. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero el Señor es fiel para cumplir sus promesas. En conclusión, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No hay ninguna cosa difícil ni imposible. César Rivera y Esther Granados, ¿nos recuerdan? Hablé de ellos al principio. César Rivera y Esther Granados no podían tener hijos. Recuerdo que estuvieron en tratamiento por algo de tiempo sin poder concebir. Al igual que Sara, Esther, ¿verdad?, deseaba y anhelaba tener un hijo, deseaba, y con todo su corazón. Igual César, ¿verdad?, orábamos por ello. Muchas veces lloró, ¿verdad?, derramó lágrimas por no poder hacerlo, hasta que finalmente un día recibieron la noticia de que el tratamiento había funcionado y el Señor les concedió la dicha de tener un hijo. A ese hijo le pusieron por nombre Samuel. ¿Por qué? Porque Ana, otra mujer estéril, era su inspiración de ella, y dijo: si Ana pudo concebir, yo creo que yo también puedo concebir. Tiempo después, hermanos, nació Samuel. Samuel era un niño precioso. Ahí tengo algunas fotografías con él. Éramos igual de preciosos los dos, ¿verdad? Éramos muy buenos amigos. Y tengo unas fotografías con él. Un niño muy bonito, muy risueño. Y después de me parece, dos años, Esther recibió otra noticia: estás embarazada. Pero hubo un momento de mucha crisis en aquel tiempo. Recuerdo que cuando Esther nos comentó que estaba embarazada, yo dije: qué bueno. Pero me dijo: pastor, hay un problema. Hay solamente el 10% de posibilidades de que el saco embrional venga con producto. Hay un saco embrional, pero me dicen que no se ve vida adentro. Y recuerdo que le dije: Tete, tenemos un Dios que es el Dios del 10% de posibilidades. Y aunque el 90% está en contra, el 10% está a favor tuyo. Y por la gracia del Señor concibieron
y dieron a luz un hijo y le pusieron por nombre Santiago. Y Santiago creció y se fueron de la iglesia. Cristo vive. Mala ondas, ¿verdad? Lo van a estar viendo, yo creo. Pues, qué mal que se fueron, ¿verdad? Esos muchachos. Nos queríamos mucho, nos dolió bastante que se fueran de la iglesia. La verdad, éramos buenos amigos, un bonito matrimonio. Se fueron a Aguascalientes, siguieron caminando en el Señor. Después movieron a César de Aguascalientes, que están en Monterrey ahora. Son fieles al Señor, siguen adelante. Y un día estaba viendo mi celular y recibí un mensaje de él. Me dice: amigo, te presento a Samantha. ¡Ah, caray! Samantha. Y ahí está, ¿verdad? La preciosa Samantha. Y cuando hablé con César esta semana para pedirle algunas fotografías, platicamos un buen tiempo, me dijo: fíjate que fue algo interesante porque anhelábamos tener una hija. Yo he pasado 6 años de que había, o 4 años, no me recuerdo bien, de que había nacido Santiago, y teníamos la cosquilla de tener una hija. Y dijimos: bueno, si es de Dios, lo va a hacer. Y ahí está. Las promesas de Dios se cumplen, hermanos. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero fiel es el que lo prometió. Fiel es el Señor, hermanos. Y es un caso, hermanos, de nuestra iglesia. Casos de la vida real. Casos palpables de hombres y mujeres de fe. Sara y Abraham pudieron hacerlo. Pudieron ser hombres y mujeres de fe porque creyeron que era fiel, que le había prometido. Tal vez tu fe está menguando, tal vez tu fe está faltando, tal vez estás cansado, no tienes fuerza, pero confía en el Señor. Él quiere darte un buen testimonio como el de ellos. Hombres no perfectos y mujeres no perfectas, pero que alcanzaron buen testimonio por la fe, la confianza que depositaron en el Señor. ¿Por qué no oramos y le pedimos al Señor su bendición y podamos tomar algunas decisiones importantes en nuestra vida? Cierra sus ojos, vamos a orar.